Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Do you have a testimony? ¿Tienes un testimonio? Cuando recibiste la salvación del Señor, ¿cuáles fueron los eventos que desencadenaron eso? ¿Qué fue lo que te motivó a aceptar el Evangelio y que tu vida cambiara para siempre? Ese testimonio puede ser muy poderoso. Puede que al oírlo creas que no hay nada de especial en ello, pero Dios ha hecho una obra sobrenatural. Dios se ha movido de manera poderosa para tomarnos a ti y a mí, que vivíamos en la oscuridad, que no estábamos interesados en las cosas que son importantes para Dios, que estábamos ciegos y engañados por el enemigo, y convertirnos, amoldarnos, hacernos sus servidores. ¡Qué experiencia tan gloriosa! Y nosotros tenemos un testimonio digno de ser compartido. Vamos a ver cómo Pablo hizo su defensa, y al hacerlo, compartió un testimonio de quién era él y en quién se ha convertido, qué era importante para él, por cuáles cosas sentía pasión, y luego vino ese cambio, un cambio de perspectiva, un cambio de conducta. Así que retomemos desde donde quedamos la semana pasada. Pablo se iba a defender, iba a hablarles a esos que lo habían acusado en Jerusalén, ante una autoridad romana, pero también ante el Sanedrín. Pablo les va a hablar de lo que Dios ha hecho al revelarle a él la verdad del Mesías Yeshua. Acompáñenme a leer desde donde quedamos la semana pasada en el libro de Hechos, capítulo 22. Pablo se estaba preparando para hablar y noten lo que dice en el verso 1. Hechos 22, verso 1. Hombres, hermanos y padres. Entendemos que él estaba hablando ante el Sanedrín y también ante el Consejo Romano, así que dijo hombres, y luego se dirigió específicamente, y creo que cuando él dijo hermanos, se refería a sus compatriotas judíos, los judíos creyentes y los que no lo eran, y luego agregó de forma peculiar, padres. ¿Por qué habló de ese concepto de padres? Bueno, si eres un buen estudiante de la Biblia hebrea, entenderás algo. Ese término padre es muy importante. Eso habla de fe y promesa. Y eso es lo que Pablo quería revelar, que él tenía fe en las promesas de Dios. Esas promesas que fueron dadas al mundo a través de los patriarcas en el comienzo. Ellos escucharon la voz de Dios y eso los cambió. ¿Y eso por qué es importante? Porque Pablo le iba a decir al pueblo cómo él también había oído la voz de Dios y eso lo había cambiado. Eso hizo que él se volviera muy diferente, del mismo modo que los patriarcas se habían vuelto muy diferentes. Ellos dejaron su familia, dejaron su herencia, dejaron sus moradas y fueron hacia un lugar nuevo, con un llamado diferente, con un propósito distinto en sus vidas. Así que cuando Pablo usó esa palabra padres, estaba queriendo comunicarles que lo que Dios había empezado y lo que había hecho en la vida de los patriarcas, Él lo está continuando y trayendo esa misma verdad, ese mismo cambio a su vida. Volvamos al verso 1. Hombres, hermanos y padres, oigan mi defensa ante ustedes ahora.
Así que Pablo se estaba defendiendo contra acusaciones falsas. Recuerden que Pablo había ido a Jerusalén. Él había oído instrucciones de Santiago, líderes de aquella congregación. Hablo de la congregación de los redimidos, los primeros creyentes, esa primera congregación en Jerusalén, de sus ancianos, sobre qué debía hacer para que no hubiera un malentendido, una falsedad con respecto a Pablo. ¿Y qué le dijeron que hiciera? Como lo hablamos antes, le dijeron que participara en una práctica de la Torá que tenía que ver con el voto nazareo. Hablamos de eso la semana pasada. Y él estaba allí, acusado falsamente de algo que él no había hecho. Traer gente que, según la ley judía, no debía estar en ciertos lugares. Él había sido acusado de llevarlos a esos sitios y ahora está presentando su defensa. Veamos lo que dice. Verso 2. Él empieza a hablar y pongan atención. Cuando oyeron, y literalmente dice después de oírlo, que en hebreo, y la palabra aquí es dialecto, estamos hablando del idioma hebreo. Así que Pablo estaba en Jerusalén haciendo algo. La mayoría de la gente no sabía hebreo como para ellos hacerse entender en esa lengua. Hay que recordar algo. El griego y el arameo eran los idiomas coloquiales. Pero aquí Pablo habló en hebreo. ¿Y qué indica eso? Como veremos en unos minutos, eso indicaba que él estaba bien formado en la fe de sus padres, que él conocía el lenguaje de las Escrituras y que no era solo un idioma que era distante para él, sino que él podía hacerlo suyo. Él consumía el hebreo. Y esto era muy importante porque recuerden que aunque le estaba hablando a funcionarios romanos, también estaba hablando ante los líderes judíos, el Sanedrín, como lo entienden muchos eruditos. Y por tanto, aun si él no era israelita, en el sentido de que habitara en la tierra de Israel, y ya pronto veremos de dónde era él, el hecho de que él hablara un hebreo fluido significaba que él tenía un alto nivel de educación en las tradiciones y la verdad de la palabra de Dios. Regresemos al verso 2. Y después de oír que en idioma hebreo él les hablaba, leemos aquí, con más razón hicieron silencio. Y él dijo, verso 3, ahora vean cómo Pablo se presentó a sí mismo. Él les dará el trasfondo de quién es él, porque ha habido mucha falsedad, mucho engaño, mentiras intencionales sobre quién era él, lo que él hacía, su perspectiva, lo que él enseñaba. Así que les dice primero que nada, yo soy judío, y vean lo que dice, nacido en Tarso de, y la frase aquí es, Kil Laquía. Sé que muchos lo pronuncian con un sonido de S, porque tiene una C, pero en griego se pronuncia Kil Laquía. Así que él era de allí. Y eso es la Turquía actual, más arriba de Chipre, cerca del Mediterráneo. Así que él había nacido allí. Fue criado en la ciudad, en esta ciudad, y vean lo que dice. A los pies de Gamaliel. Wow, y eso es significativo porque todo el pueblo conocía a ese líder rabínico, aquel erudito, quien fue muy respetado por todos los que lo conocían. Y Pablo les estaba informando su procedencia espiritual. ¿Cómo es que él sabía las cosas que sabía? Él fue criado, vean lo que dice, a los pies. Eso significa que se sentaba a escucharlo, que aprendió de él, y muchos creen que es una forma coloquial del término hebreo yeshiva. Yeshiva, muchas veces decimos que es un colegio rabínico, un centro de estudio del judaísmo, y se llama yeshiva
porque literalmente se deriva de la palabra sentarse. La idea es literalmente sentarse a los pies de tu maestro, de tu instructor. Y Pablo dijo que su instructor fue una persona prestigiosa, famosa y reconocida que se llamaba Gamaliel. Y dice que fue enseñado, es decir, que a Pablo lo educaron. A Pablo lo educaron conforme a la certeza, a eso que es exacto con respecto a la ley de los padres. Aquí no solo estaba hablando de los patriarcas, sino también a través de las generaciones, a través de esos líderes, los padres espirituales del judaísmo, esos que fueron jueces, profetas y así por el estilo, esos que enseñaban cuando el pueblo estuvo exiliado en Babilonia, como Esdras y otros semejantes. Él dijo que fue criado, fue educado en estas cosas y en sus interpretaciones por Gamaliel. Y vean algo más. Él dijo, siendo celoso de Dios. Lo que quiere decir allí es que Pablo era un apasionado por Dios. Él quería eso que era de Dios. Él buscaba lo sagrado en su vida, la santidad en su vida, que él estaba comprometido con el Dios de Israel y provenía, como dije, de un trasfondo que a todos dejaría impresionados por haber estudiado bajo la tutela del Rabí Gamaliel, o quizás será mejor decirle el Rabán Gamaliel. Así que él fue enseñado conforme a la certeza de la ley de los padres, siendo celoso de Dios, al igual que, dice él, todos ustedes lo son hoy. Así que él no los denigró. Él les dijo, ustedes también son celosos de Dios. Es por eso que me han traído aquí. Tienen una inquietud sobre lo que se está haciendo, lo que estoy enseñando, lo que otros reciben de mí. Y Pablo quería dejar las cosas bien claras. No estaba huyendo, no tenía nada de qué avergonzarse. Shum davar na'ashzir, que quiere decir que no tenía nada que esconder. Pablo era muy transparente en lo que él quería lograr. Vamos ahora al verso 4. Dice que este camino, esto es importante porque tenemos esa palabra de nuevo, hodón. Hodos se refiere a un camino y esto es importante porque bíblicamente este concepto, volviendo a la Torá, en el libro de Éxodo capítulo 33, vemos que este camino está conectado con la dirección mesiánica. El camino por el cual el Mesías los guiaría hacia el reino. Así que el camino en hebreo es la palabra derech. Esta palabra es muy importante. Así caracterizaban a los primeros creyentes, como la gente del camino. Luego dice que este camino he perseguido hasta la muerte. Él está diciendo algo. Está confesando que antes, ¿cómo era él? Él les dijo, me trajeron aquí para ponerme en un juicio ante ustedes para ver lo que yo he hecho y para castigarme, según lo que han oído, esas falsas acusaciones en mi contra. Les dijo, yo los entiendo, son celosos de Dios, están comprometidos con el Dios de nuestros padres, yo entiendo eso. Y Pablo les dice, estoy de acuerdo en esa parte. Y además, yo también fui un perseguidor de este camino, incluso hasta, miren el inicio del verso 4, un perseguidor hasta la muerte, arrestando y también entregando en la cárcel tanto a hombres como mujeres, como también el sumo sacerdote. Ahora, Pablo conocía al sumo sacerdote, ese que tenía mayor importancia dentro del cuerpo del Sanedrín. Él sabía muy bien quién era ese hombre, y ese hombre sabía quién era Pablo.
y dijo, Él puede testificar que lo que yo digo es cierto, que yo era un perseguidor de aquellos que seguían el camino, tanto hombres como mujeres, y lo hice incluso deseando que los mataran. Es como decir, puedo identificarme con ustedes, pero Él va a mostrarles por qué había cambiado, por qué hubo una transformación en su vida. Volvamos al verso 4. Que este camino he perseguido hasta la muerte, arrestando y entregando a la prisión a hombres y también a mujeres, como también el sumo sacerdote testifica de mí, y todo el presbiterio, es decir, todo el cuerpo de ancianos, de quienes también cartas han sido recibidas para los hermanos. Aquí estaba diciendo que él, y lo sabemos de un estudio anterior del libro de Hechos, que él había pedido unas cartas de autorización, un permiso de los líderes de Jerusalén para que él pudiera ir, porque debido a la persecución, muchos de los creyentes habían huido a otros lugares, y uno de los lugares a donde más huían era lo que hoy llamaríamos Siria, a esa ciudad grande y antigua conocida como Damasco. Así que él iba a aquel lugar para encontrar creyentes judíos, y con cartas de autorización arrestarlos y entregarlos a prisión para llevarlos de vuelta a Jerusalén cuando él regresara. ¿Para qué? Para llevarlos a juicio, lo mismo que le estaba pasando a él. Así que les decía, yo entiendo sus sentimientos, entiendo por qué hacen esto. Estoy con ustedes, o estaba con ustedes, pero algo había cambiado. Y él les iba a decir qué era. Volvamos al verso 6. También epístolas o cartas de permiso recibí con respecto a los hermanos, es decir, creyentes, para Damasco. Yo iba para traer también a los que estaban allá arrestados a Jerusalén. Así que él se llevaba estas cartas allá para arrestar a estos creyentes, a estos hermanos, para traerlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para que ellos fueran castigados. Y Pablo quería que los castigaran severamente. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque, si volvemos a Hechos capítulo 7, vemos que Estefanos o Esteban fue ejecutado por el Sanedrín. Y Pablo, que era más joven, estaba allí. Agarraba las vestimentas de la gente que se las quitaban para apedrear a muerte a Esteban, y dice que Pablo aprobaba eso. Entonces Pablo está diciendo aquí que él entendía lo que ellos hacían, que él había sido uno de ellos, que antes habría aprobado que lo ejecutaran. Él entendía cómo era la perspectiva de ellos. Pero veamos ahora en el verso 6. En el verso 6 acontece una transformación. Más bien ocurre una transición en el texto. Dice, y sucedió que cuando yo iba en camino, es decir, cuando iba viajando, cuando viajaba cerca de Damasco, como a mediodía. ¿Qué sabemos del mediodía? Bien, hace pocas semanas en nuestro centro de estudios, aquí en Israel, nuestro buen amigo Mijael estaba enseñando el Parashat HaShavua y al hacerlo comenzó a hablar de la menorá y estaba hablando sobre la luz. Sabemos que es fácil ver la luz cuando brilla en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa durante el día? Es más difícil percibir la luz cuando ya hay luz. Y noten lo que pasará al mediodía. Y eso es lo que dice aquí, que a mediodía, a la hora en la que el día es más brillante, cuando hay más cantidad de luz, veamos lo que pasa. Volvamos al verso 6. Y sucedió
cuando yo iba viajando y acercándome a Damasco, cerca del mediodía, que de repente, esa frase de repente significa algo inesperado. Lo que iba a suceder y lo que Pablo les iba a contar era algo que él no creía que pudiese ser posible. No era algo que se suponía que sucediera. Él no lo esperaba, pero fue algo que cambió su vida. Algo que ahora podemos decir que transformó su vida para siempre. Así que él estaba dando su testimonio personal de cómo conoció al Mesías Yeshua. Y una de las cosas que te aconsejo que hagas es escribir tu testimonio. Tómate un tiempo para escribir cómo fue que llegaste a la fe. Ora antes de hacerlo. Dios, ayúdame a recordarlo. Las cosas que tú quieres que yo recuerde para poder contarlas. Porque hay poder en ese testimonio. Dios va a usarlo, te lo aseguro. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo, dando testimonio de lo que Dios le había revelado. Y sucedió cuando iba yo viajando y acercándome a Damasco, como a mediodía, que de repente de los cielos una gran luz comenzó a brillar, a manifestarse alrededor de mí. Ahora bien, una luz en pleno mediodía. Lo que el texto intenta decirnos aquí es que es única, no es una luz normal. Cuando leo esto, y al orar a través del texto, ¿saben lo que me llegó? Zacarías, capítulo 14. Allí, cuando se habla de una experiencia de reino, dice que habrá una luz única. En horas de la tarde, cuando se espera que oscurezca, habrá luz. Y los rabinos entienden esto como luz del reino. Es una luz diferente. Y eso fue exactamente lo que, en mi opinión, Pablo vio. Una luz que representaba la gloria del reino de Dios, que manifestaba la presencia de Dios, quien va a morar en ese reino. Así que Pablo vio esa luz y vean lo que hizo. Pasemos al verso 7. Él dijo, caí en el suelo y oí una voz que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué a mí me persigues? En este texto, lo que se enfatiza es la palabra a mí. Sabemos una cosa, él lo dirá en un momento, pero déjenme adelantarme. Estamos hablando de Yeshua. Él es quien le está hablando a Pablo de la manera más inusual, dramática y poderosa posible. Allí estaba Pablo, armado con estas cartas, dispuesto a encontrar gente del camino. ¿El camino de quién? El camino del Mesías. Iba dispuesto a atarlos, meterlos en la cárcel, hasta que él los hubiera reunido a todos para llevarlos de vuelta a Jerusalén y así ser castigados e incluso ejecutados por blasfemia. ¿Y qué pasó? A mediodía, a la hora más luminosa y más brillante, se le apareció una luz inesperadamente y Pablo cayó al suelo. Y vean lo que dice. Y oí una voz que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué a mí me persigues? Luego Pablo siguió hablando, y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Esta es simplemente una expresión de respeto. ¿Quién eres, Señor? Pero debemos entender que no es solamente una expresión de respeto, porque Pablo estaba viendo esa luz que era única. No era una luz normal. Algo estaba pasando a nivel espiritual. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, y este es por supuesto el Mesías, Yeshua, yo soy Yeshua ha-Notzrit. Es decir, él es Yeshua o Jesús de Nazaret. Porque en aquel tiempo, y aún hoy en día, en el judaísmo, así era como se referían a Yeshua.
Yeshua HaNotzrit. Esa palabra viene de la misma raíz que la palabra Nazrat o Nazaret. Esto es importante porque esa raíz significa guardar, vigilar o cuidar. Es una palabra que se refiere a obediencia. También es una palabra que se refiere a un cambio. Esa misma palabra puede usarse para referirse a una rama que sale de un tronco que estuvo inerte por mucho tiempo y que se daba por muerto. Y luego de ese tronco, donde no pasó nada durante décadas y décadas, siglos y siglos, de allí sale el Netzer, el tronco de donde emerge un retoño, una rama que sale y todo cambia. Porque ese árbol que parecía estar muerto, ahora está vivo. Y lo que el Mesías le dijo a través de ese término, Yeshua HaNotzrit, es que Él ha guardado, Él ha cuidado, Él ha vigilado. Y el resultado de su obra se está manifestando ahora, porque la vida está emergiendo de la muerte y Él es la fuente de esa vida. Así que Él dijo, yo soy, y esa frase es importante, yo soy Yeshua HaNotzrit, a quien tú estás persiguiendo. Lo que Pablo dice aquí es que él era fiel a la ley de los padres. Pero aquí él no está hablando de aquellos patriarcas. ¿Por qué lo digo? Porque los patriarcas no recibieron la ley. Ellos recibieron la verdad del pacto, y en el pacto viene una promesa. Ellos tuvieron fe en las promesas de Dios. Esa es la diferencia. Por eso, cuando él dijo anteriormente, volvamos allí, al hablar del Rabán Gamaliel, y vemos que en el verso 3 dice, siendo enseñado conforme a la certeza de la ley de los padres. Él está queriendo decir, yo aprendí las tradiciones de los ancianos, esas generaciones de líderes. ¿Y qué pasó? Eso tuvo un costo, porque no eran verdades bíblicas, sino que eran tradiciones, lo que otros hombres habían expresado con respecto a la palabra de Dios. Y eso es peligroso. Vemos que en muchos sitios la gente dice todo tipo de cosas y tienen la Escritura, la Biblia en sus manos, pero lo que dicen no está arraigado en la verdad espiritual, sino en los pensamientos de los hombres. Y es por eso que es tan importante hacer que la gente vuelva a la palabra de Dios, para que no oigan solo lo que el hombre dice, sino que encuentren una y otra vez la palabra de Dios. Avancemos. Dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Yeshua HaNotzrit, a quien tú, aquí está enfatizado el tú, estás persiguiendo. Y conmigo estaban, dice que con él estaban unos, que la luz percibieron o pudieron ver y sintieron miedo. Pero dice aquí, la voz no la oyeron hablarme a mí. ¿Qué era esto? Eso era una revelación personal. Es decir, que había un testimonio de esa luz brillante. Y vemos que es la luz que brilla en la oscuridad, pero también una luz que puede ser vista en pleno mediodía. Es una luz abrumadora, es una luz única. Y ellos la vieron, y esos que andaban con él se asustaron. Vieron la luz, pero no tuvieron la percepción de lo que se estaba diciendo. Ese mensaje era solo para Pablo. Pasemos al verso 10. Y dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Esta vez la palabra Señor, bien, es clara porque ya sabe quién está hablando. Es Yeshua. Eso es muy importante y a veces lo pasamos por alto. Es muy significativo que Pablo, lo primero que hace cuando él escucha
yo soy Yeshua, es que se dirige a Él como Señor. Y eso es muy importante porque debemos entender su papel en nuestra vida como Señor. Amo, Rey, gobernante, sea como sea que lo quieras traducir, esa palabra Kyrios significa justo eso. El Señor, el que dirige nuestras vidas. Y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor me dijo, fíjense que no dice Yeshua, aunque es Él, pero hay un énfasis al repetir Señor. Y dice aquí, el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Pero recuerden que ya Él iba a ese sitio. Sin embargo, su propósito cambió. Ahora tendrá un cambio de perspectiva. Y todo esto es una verdad espiritual muy básica. Cuando tienes su perspectiva, tu propósito va a cambiar drásticamente. Y eso es lo que vamos a ver en Pablo. Así que ve a Damasco y allí a ti se te hablará respecto a todo lo que se ha asignado a ti para hacer. ¿Y qué nos dice eso? Algo que ya sabemos, que el Mesías tenía un propósito para Pablo. Él era un instrumento escogido. Habíamos oído eso antes en Hechos capítulo 9, que Él era un instrumento escogido. ¿Y saben qué? Todos nosotros somos instrumentos escogidos para un propósito. Tal vez no tengamos el mismo propósito, esa misma influencia que logró Pablo, pero aún podemos tener una porción de eso. Y si hay algo que llena de gozo, es cuando Dios nos usa a ti y a mí para impactar a otros, para que ellos sean llevados a una realidad de reino, para que sus pecados les sean perdonados, reciban la gracia de Dios y ahora tengan la salvación eterna por la sangre del Mesías. La suficiencia de su obra en la cruz para traer la salvación eterna. Así que a Pablo le estaban hablando aquí. Dice, te mostrarán, te hablarán de todo lo que te ha sido asignado para que hagas. Y leemos que Pablo no podía ver por la gloria de aquella luz, y fue llevado de la mano por los que estaban con él. Es decir, él está hablando aquí y dice, fui llevado de la mano por los que estaban conmigo. Y dice, yo hacia Damasco. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Verso 12. En este verso sale alguien de quien ya hemos hablado en Hechos 9, cuando esta historia ocurrió en tiempo real en el libro de Hechos, y ahora la están repitiendo para nosotros. Y vemos a este hombre, Ananías, y vean cómo describen a Ananías. Leamos el texto en el verso 12. Y Ananías, un hombre, ¿qué clase de hombre? Un hombre devoto. Un hombre piadoso. ¿Conforme a qué? A la ley. El Mesías ya había venido, ya había muerto, resucitado y ascendido. Y el Espíritu Santo había sido derramado sobre los creyentes, muchos años antes de esto. Pero cuando Ananías, que era alguien que había discipulado a Pablo, si recuerdan, él discipuló a Pablo. ¿Y qué fue lo primero que se nos dijo? Que él era un hombre piadoso. ¿Y cómo expresaron eso? Diciendo que era un hombre piadoso conforme a la ley, siendo testificado por todos los judíos que moraban allí. Así que todos sabían que Ananías era temeroso de Dios, que era un hombre que tomaba en serio los mandamientos de Dios y que los aplicaba a su vida. La verdad bíblica, la revelación de las Escrituras, la verdad de la Torá, los mandamientos de Dios. Y tenemos que entender eso para tener la perspectiva correcta. Es muy significativo lo que la Escritura dice de Ananías y lo que no dice de él. Dice solo una cosa:
hombre piadoso conforme a la ley, y que tenía un buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Verso 13. Y vino a mí, se me acercó y me dijo: Shaul, hermano Shaul, recobra la vista. Ahora bien, esa palabra para recobrar la vista significa mirar hacia arriba, y es un juego de palabras. Lo que dice es que debes ver las cosas correctamente, mirando hacia arriba. Debes tener una perspectiva celestial, debes tener visión celestial. Y eso es lo que Pablo va a recibir, una nueva perspectiva. Les diré algo: si ustedes han sido salvados por la gracia de Dios, si la sangre del Mesías los ha redimido de todos sus pecados, verán las cosas de manera diferente. Van a tener una perspectiva tremendamente diferente, una nueva perspectiva. ¿Y saben qué? Esa nueva perspectiva realmente es una búsqueda de gozo. Y ya les explico lo que eso significa. No es ir en busca del gozo, sino que al ir en busca de ese propósito, el resultado es gozo. Servirle a Dios es un camino de alegría, y eso significa que puedes tener dificultades y las tendrás, adversidades y persecución, cosas así. Vean a Pablo, él estaba arrestado, pero todo eso es alegría para él, porque él sabe que está dando testimonio, que está hablando, que está cumpliendo el propósito de Dios para su vida al estar allí. Sigamos. Este Ananías vino a mí, se acercó y me dijo: hermano Shaul, recobra la vista. Segunda mitad del verso 13. Y yo, en esa misma hora, lo vi a él. Ahora, este hombre, que tenía una buena reputación conforme a la Torá, el primer hombre que Pablo vio era, obviamente, un creyente en el Mesías, pero uno que tenía un testimonio de la Torá. Esas dos cosas no se excluyen entre sí, como solemos escuchar. Nuestra perspectiva, nuestros pensamientos deben basarse en la revelación de las Escrituras, y solo cuando hacemos eso, es que tendremos acceso al poder que Dios quiere que tengamos para vivir una vida digna de alabanza. Dice aquí: en esa misma hora recobré la vista, es decir, que lo pudo ver. Verso 14. Y dijo: el Dios de nuestros padres, ahora está hablando de los patriarcas. Con esta visión nueva, él pudo ver las promesas de Dios. ¿Qué tipo de promesas? Las promesas de pacto de Dios. Y ahora, con eso, obtuvo dirección para su vida. Ese es un principio bíblico muy simple. Cuando me enfoco en las promesas de pacto de Dios, recibiré dirección para mi vida. ¿Cómo caminar? ¿Dónde caminar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Todo esto viene al buscar las cosas de Dios. Así que leemos: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¡Wow! Para conocer su voluntad. Y eso es lo que deberíamos buscar nosotros. Y tenemos que adoptar una nueva perspectiva. Pero fíjense en lo que la palabra de Dios está revelando. Es solo cuando yo tengo un deseo por las promesas de Dios y empiezo a ir en busca de esas promesas que Dios me hará conocer su voluntad, lo que Él desea de mí, cómo Él quiere usarme, a dónde quiere llevarme y qué quiere hacer conmigo. Es cuando vamos en búsqueda de las promesas de Dios que recibimos dirección para nuestra vida y también un entendimiento de la voluntad de Dios. Y para que veas, no solo eso, para que veas al justo, es decir, a Yeshua, para tener una perspectiva correcta. Lo que dice es lo siguiente: cuando conozco la voluntad de Dios, puedo ver al justo, tendré la perspectiva correcta para identificar al Mesías. Y cuando digo identificar al Mesías,
No hablo de saber quién es Él y recibirlo. Ya Él había hecho eso. Hablo de conocer al Mesías. Ahora bien, si me conocen, sabrán que uno de mis libros favoritos es el libro de Apocalipsis, donde está la revelación del Mesías Yeshua, que fue dada a sus sirvientes, a ti y a mí. Y la verdad sobre el libro de Apocalipsis es que seremos bendecidos al leerlo, al comprenderlo y al practicarlo. ¿Por qué? Porque entre más comprendamos el libro de Apocalipsis, más clara se hará para nosotros la identidad real del Mesías. Sabemos quién es Él, sabemos sobre Él, lo hemos recibido, es nuestro Señor y Salvador, es nuestro Dios. Pero vamos a ahondar en una mayor comprensión de su identidad. Vamos a conocerlo mejor, a plenitud, al máximo grado. Continuamos. Para que veas, noten lo que dice, para que veas al justo y oigas su voz, que oigas la voz de su boca. Él dice, has visto al justo y has oído la voz de su boca. Verso 15. Y tú serás un testigo de él para todos los hombres. Me gusta eso porque no se trata de un solo grupo cultural, sino de todos los hombres. Y vemos que cuando nos disponemos a ser testigos del Mesías, Él nos llevará. Puede que tengamos un grupo central al que somos llamados, pero Dios traerá a otras personas a nuestro camino. En este momento, se me viene a la mente la cantidad de personas con quienes he tenido la oportunidad de compartir. En eso que podríamos decir con los ojos humanos es un encuentro casual. Según los ojos de la fe, esos son encuentros providenciales. Estamos en un aeropuerto, en una estación de autobuses cerca de alguna ciudad, viajando a algún lugar, y se presenta una conversación. Y esa conversación se mueve hacia la verdad mesiánica. ¿Qué quiero decir? La verdad con respecto al Mesías Yeshua, a quien el mundo llama Jesucristo. Y empezamos a hablar de Él, empezamos a dar verdades espirituales, y puede que a esa persona no la volvamos a ver en este cuerpo, pero la veremos, Dios mediante, en el reino de Dios. Y esa persona toma este mensaje y lo comparte con otras, y con otras, y con otras personas más. Y así que estos supuestos encuentros casuales son realmente encuentros providenciales que Dios hará que se te presenten para que compartas e impactes a otros. Y ese mensaje pueda ser llevado por otra persona a lugares a los que tú nunca irías en toda tu vida. Volvemos al verso 15. Tú serás testigo para todos los hombres sobre lo que tú has visto y oído. Verso 16. Esta noche llegaremos solamente hasta el verso 16, y ese verso tiene implicaciones teológicas importantes. Lo triste es que muchas, pero muchas traducciones no lo han escrito correctamente. Investigué y revisé 28 traducciones en inglés, y todas ignoraron el aspecto más importante de la gramática. Vamos a analizar este verso muy lentamente, porque queremos entender bien lo que dice. Ananías estaba hablando y se dirigía a Pablo. Aún estaba hablando con él, como lo venía haciendo desde hace un par de versos. Y quiero traducir lo que dice de manera muy literal y luego explicarlo. Porque una de las razones por las que parte de este verso es tan difícil de traducir es que el concepto no se traslada muy bien al inglés. Noten lo que dice. Y ahora, ¿por qué te demoras? El Mesías está usando a este hombre, Ananías, para motivar a Pablo a la acción. Y lo primero que le dice Ananías a Pablo es: ¿por qué te estás demorando? Miren de nuevo. Verso 16. Y ahora, ¿por qué te demoras? Le dice, levántate.
Esto está en tiempo pasado. Así que es casi como que si Pablo se ha levantado. Dice, levántate, pero lo importante aquí es que habiéndose levantado Pablo, esa es la idea que se está comunicando. Dice, ¿por qué te estás demorando? Y Pablo, habiéndose levantado ya, recibe 2 órdenes. Cuando damos órdenes, decimos, haz esto. Y pensamos en eso, la orden está presente, está sucediendo ahora, y se supone que hagamos algo, de preferencia hacerlo enseguida, pero sigue estando en el futuro. Si digo, haz esto ahora, entonces lo harás en el futuro inmediato, después de escucharlo tal vez. Pero lo que llama la atención aquí es que los siguientes 3 verbos, algunos son participios, están en el modo griego aoristo, que está en pasado. Eso puede referirse al tiempo pasado o referirse a aquello que está hecho en su totalidad. ¿Y qué tenemos aquí? Pablo, habiéndose levantado, Ananías le habla del bautismo. Le dice, bautízate. Y está en tiempo pasado. Así que lo que esto nos comunica es que él se ha bautizado. Y la siguiente palabra es lavar tu pecado. Lavarlo para quitarlo. El problema está al final, donde en muchas Biblias dice, invocando el nombre del Señor. Si es invocando, está en presente, pero no es así. Está en aoristo, en pasado, habiendo invocado el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Pablo se ha levantado y Ananías le dijo algo. Él habló del bautismo de Pablo y una de las cosas que simboliza el bautismo, ¿cuál es? Que nuestros pecados se lavan y se van. No se trata, y esto sería teológicamente incorrecto, de pensar que el acto de sumergirse es lo que lava y quita nuestros pecados. Debemos entender el bautismo. El bautismo da testimonio de algo. ¿Y de qué será? De la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Siempre que hablo del bautismo, suelo acudir al libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Y recordarle algo a la gente. Allí habla el Mesías y dice, voy a encender fuego. Y cómo me gustaría que ya estuviera en eso, pero tengo un bautismo por el que debo pasar. ¿Y qué es ese bautismo? No está hablando de lo que él hizo en el río Jordán. Eso quedó en el pasado. Él está hablando de algo en el futuro. Cuando el Mesías fue bautizado en el río Jordán, fue un testimonio para su Padre Celestial de que Él iría a Jerusalén, moriría, lo sepultarían y resucitaría. Él dice, me someto a eso, me rindo a tu voluntad. Y por eso se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cómo entendemos eso? Este es mi amado sirviente, en quien me complazco. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de su Padre. Morirá, será sepultado y resucitará. Así que la idea aquí es que el bautismo de Pablo da testimonio de eso en lo que él ya ha creído. Es un testimonio de la fe de Pablo, de su fe anterior en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y es por eso que al decir que los pecados siendo lavados, está en tiempo pasado. El momento en el que él creyó, eso pasó. El bautismo da testimonio de nuestra fe en el ministerio del Mesías y el bautismo da testimonio del resultado de esa fe. Es decir, que los pecados fueron lavados. Así que hablamos de la fe y del resultado de la fe. Pero la parte importante es esta. Noten lo que dice. Habiendo invocado. Esto es un participio. Está en aoristo. El aoristo está en pasado. Puede referirse, como acabo de decir, a algo que ya pasó y se acabó. Esta es una aplicación aquí. Pero también a eso que está hecho en su totalidad, íntegro, completo. Eso que está hecho de manera total. Así que lo que dice aquí es que Pablo ya, yo lo traduciría así, habiendo invocado el nombre del Señor. Pablo ya había hecho eso.
y es porque ya lo había hecho que él estaba bautizado. Ha dado testimonio de eso, y eso habla del resultado de creer en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, es decir, que nuestros pecados son completamente perdonados en su totalidad. Así que este verso es muy importante. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este maravilloso capítulo del libro de Hechos. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.